Dios lo bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo y de nuestra iglesia de Cristo Renacer y todas las personas que tienen a bien acompañarnos en la noche de hoy. Extiendo un caluroso saludo en el amor del Señor. Amados hermanos, en esta hora, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes se titula El ojo del hombre. Y es necesario que cada uno de nosotros pues le ponga mucha atención a este mensaje, porque entiendo que la palabra del Señor nos va a guiar a entender cómo es nuestro comportamiento cuando es nuestro enfoque humano el que busca dirigir o resolver nuestras propias situaciones. Así que leamos juntos el capítulo 10 del libro de Job, el verso 4. Y dice así: ¿Tienes tú acaso ojos de carne y ves tú como ve el hombre? Me llama mucho la atención las dos preguntas que Job le hace a Dios. En primer lugar, él le dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? Me pregunto, ¿por qué razón Job le hace esta pregunta a Dios? Recordemos por un momento, amados hermanos, la situación que Job estaba viviendo en este momento dado, en donde él le hace estas preguntas a Dios. Pero también recordemos qué tipo de relación Job tenía con Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque son estos momentos difíciles en los cuales Job estaba atravesando. Pero también puede que usted y yo los hayamos atravesado o tengamos que atravesarlos en el camino. Cuando llega la angustia, cuando llega la crisis, cuando llega el dolor. Es aquí donde salen a relucir muchos aspectos de nuestras vidas que anteriormente no era posible verlas, porque no habíamos vivido situaciones difíciles. Job menciona en el verso 1 del capítulo 10 lo siguiente: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Fíjense en cómo el momento que Job atraviesa lo lleva a expresar palabras que anteriormente puede que no las haya citado. Así que son esos momentos que sacan a relucir parte de nuestra vida que puede que no hayamos conocido. Así que a la raíz de lo que el texto menciona, me hago la siguiente pregunta: ¿cómo el ojo humano de Job estaba observando su realidad? ¿Cómo su humanidad estaba viendo su realidad? Porque él dice: está mi alma hastiada de mi vida. Lo que Job estaba infiriendo, según sus propias palabras, era que ya estaba cansado de lo que estaba viviendo. Pero también expresa que ya estaba cansado de su propia vida. Esas palabras son realmente fuertes, amada iglesia. Que una persona diga que ya está cansado de vivir. Así que lo que Job estaba viviendo, podemos entender que era una crisis muy dolorosa. Perdió a sus 10 hijos. El mismo día, perdió su capital y luego se afectó considerablemente su salud. Así que cuanto más aumentaba el sufrimiento externo, así que cuanto más aumentaba aquellas cosas que Job estaba viendo físicamente, obviamente cuando empezaba a perder los hijos, cuando empezó a perder su capital, cuando comenzó a ver el caos que le rodeaba, más internamente Job luchaba con la realidad en que vivía. Así que esta realidad de Job lo lleva en ese momento preciso de su vida a expresar esas preguntas. Y me gustaría volverlas a repetir. ¿Tienes tú acaso ojo de carne?
¿Ves tú cómo ve el hombre? Job estaba desesperado por todo lo que estaba viviendo, pero también tenía dolor en su corazón, pero también estaba desesperado porque no encontraba respuestas a su realidad en ese momento. Les pregunto, amado hermano, ¿cuántos de nosotros podríamos identificarnos con la realidad de Job? Ya sea que hayamos sido testigos del dolor de alguien más, de su sufrimiento, o porque personalmente hemos sufrido por distintas realidades vividas en la vida que nos ha tocado vivir, que nos hayan llevado a decir, está mi alma hastiada de mi vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos con Job? ¿O cuántos de nosotros por las realidades vividas hemos llegado a decir, está mi alma hastiada de mi vida? Y no se debe sentir culpable, amado hermano, amada hermana, por haber pensado o dicho esto. Porque estas palabras lo que muestran es que somos seres humanos. Y más claro aún, que somos frágiles y totalmente dependientes de Dios. Porque son, amada iglesia, estos momentos donde las únicas huellas que vemos en el camino, como dice un dicho muy sabio, son las de Jesús. Vemos que solamente Jesús nos puede sostener en momentos así. John Trapp dijo, mientras más caluroso es el día, el rocío de la noche será mayor. Así como cuando el tiempo de aflicción es más arduo, más grande es el refrigerio de parte de Dios. Y esas son las mismas palabras que encontramos en el libro de los Salmos. Cuando dice el Salmo 30, versículo 5, la parte B, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ahora bien, amado hermano, pero ¿cómo nos hemos acostumbrado a ver nuestras realidades? ¿Cómo usted y yo, que vivimos en un mundo caído, donde casi a diario tenemos que lidiar con diferentes realidades que afectan nuestras emociones, que tratan de afectar nuestra vida espiritual, que atentan contra nuestra salud emocional? ¿Cómo nosotros nos hemos acostumbrado a ver esas realidades que nos compete a usted y a mí enfrentar en este mundo? Les pregunto, ¿con desdicha? O sea, utilizando el famoso dicho, ¿por qué a mí? Cuando enfrentamos momentos difíciles, ¿cuánto no nos hemos dicho o le hemos dicho a Dios, Señor, ¿por qué tú permites que esto me acontezca a mí? O entonces, nos parece que estamos siendo los únicos que sobre la faz de la tierra estamos enfrentando una situación difícil o dolorosa. Amados hermanos, es menester entender que es así que esta humanidad se comporta al momento que atravesamos situaciones difíciles. Nos quejamos, nos atribulamos, obviamente por el dolor que vivimos, pero respondemos en muchas ocasiones así. O sea, es el ojo humano que ve duda donde debe de ver fe, que ve temor donde debe de ver el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, que ve el mal donde debe de ver la pureza de Dios. Veamos ahora, amada iglesia, lo que ocurrió con los discípulos al momento que estaban cruzando el lago, en el cual Jesús les acompañaba en el camino. Veamos lo que dice Lucas, el verso 8, capítulo 22. Aconteció un día
que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, el verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y descansó. Perdón, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y este hecho es bien parecido a lo que cita el libro de Lamentaciones, capítulo 3, los versos del 54 al 56. Y dice así la palabra del Señor: aguas encubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Y el verso 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Así que los discípulos se encuentran en la barca, pero la desesperación de las olas y la tempestad lo llevaron desesperadamente a despertar a Jesús. Pero aquí está entonces el escritor de Lamentaciones diciendo que también él se encontraba en una situación similar, donde posiblemente las situaciones y circunstancias que atravesaba en el momento lo sentían como si se hundiera. Pero él decía que invocaba a Jehová para que Dios lo escuchara. Así que cuando sumamos estos dos ejemplos bíblicos a la experiencia que vemos en el libro de Job, podemos comprender mucho mejor cómo el ojo humano procesa las circunstancias que ve ocurrir en su vida o en la de otros. Por el hecho, amada iglesia, que cuando vemos lo que otros pueden estar atravesando, ¿no ha escuchado usted emitir palabras como de este no pasa? ¿Sabe? Cuando vemos una persona que está posiblemente en una situación difícil de salud o cuando está atravesando un momento difícil en su vida, posiblemente hemos emitido juicio por lo que estamos viendo y decimos: yo creo que de este no pasa. Y cuando hacemos eso, prácticamente estamos asumiendo una posición de juez, juzgando una situación que no nos compete hacer. Pero así es que muchas veces el ojo humano comienza a juzgar y a señalar, porque cómo estamos procesando lo que vemos tiene mucho que ver con nuestra humanidad caída. Fíjense que Jesús, dice la palabra de Dios, estaba con ellos también en la barca. Él fue que le dio la instrucción de cruzar al otro lado. Y aunque la Biblia cita que él estaba dormido, pero al despertar vio lo mismo que estaban viendo los discípulos. Él vio las olas, él vio los vientos, él vio la tempestad. Mas sin embargo, su reacción a lo mismo que vieron los discípulos fue totalmente diferente a la de ellos. Ellos estaban desesperados, angustiados, clamaban a Jesús: maestro, maestro, perecemos. Así que ellos estaban en un momento de crisis emocional por lo que estaban viendo. Pero Jesús vio lo mismo y Jesús permaneció en paz. Les pregunto ahora, amado hermano, ¿por cuántas tempestades no ha atravesado nuestra barca o nuestra vida? ¿Cuántas cosas usted y yo no hemos atravesado en nuestro diario vivir? ¿Cuántas cosas no nos hemos entonces vivido, que han sacado lágrimas, que nos han puesto a clamar a Dios, que nos han llevado emocionalmente a turbarnos, porque no sabemos qué hacer? ¿En cuántos problemas hemos atravesado en esta vida?
que nos podemos identificar con lo que estaban viviendo los discípulos. Pero puedo comprender que es cierto que usted, tanto como yo, hemos tenido que atravesar momentos bien difíciles en la vida. Pero también me puedo asegurar que en ninguno de esos momentos, por más difíciles que hayan sido, Dios lo ha abandonado a usted, ni tampoco a su familia. Aun cuando no hayamos permanecido fiel. Y usted y yo podemos constatar eso, que nunca Dios ha permitido que las aguas, tipo a los problemas, nos hundan en ellos. Cuando Sansón, a causa de seguir sus pasiones y no la verdad, le reveló a Dalila lo que Dios le había dado para que lo guardara solamente para la gloria de Dios, los filisteos se aprovecharon de su debilidad y, como usted conoce, lo apresaron y Sansón sufrió mucho. Pero en el momento de la tempestad de Sansón, donde ya parecía que él perecería en las manos de los filisteos, dice la Biblia que Sansón clamó a Dios. Y puedo comprender que estaba desesperado porque ni tan siquiera veía. Y es ahí, amado hermano, preste atención, porque es ahí donde él reconoce lo que dice la poderosa palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios por esa palabra, amado hermano. Porque aún nosotros siendo infieles, Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado presente en su vida y en mi vida cuando no hemos sido fieles a Dios. Pero esa es su naturaleza, ese es su carácter que nos debe enseñar mucho y debemos aprender mucho de Dios. Veamos la experiencia de Sansón cuando Dios en un momento dado y de crisis y desesperación clama al Señor. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 18. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Sansón no había sido fiel a la palabra del Señor. Sansón se había descuidado en seguir la palabra de Dios, que había sido llamado a ser nazareo, apartado para Dios. Sansón no siguió esa palabra. Pero en ese momento se acordó que Dios es fiel, que Dios ha prometido que iba a estar con él. Y clama al Señor y le dice: acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es bien interesante, amada iglesia, lo que ocurre en este momento en la vida de Sansón. Porque desde el momento que Sansón pudo ver y comprobar la fuerza que Dios le había dado para la gloria de Dios, hasta ese momento fueron sus sentidos quienes guiaban a Sansón. Fue su vista lo que lo llevó hasta Dalila. Se impresionó por la belleza de Dalila, pero no discernió el corazón de Dalila, que como único se podía discernir era con los ojos espirituales, era siguiendo la voz de Dios. Porque siempre lo que ve el hombre con sus ojos físicos va a ser diferente a lo que Dios ve. Fíjense en que Samuel vio el parecer de los hijos de Isaí. Eso fue lo que vio Samuel. Pero Dios vio el corazón íntegro y fiel de David.
Por eso es que Dios le dice a Samuel que el hombre ve lo que está delante, pero Dios mira el corazón. En otras palabras, lo que vemos naturalmente difiere a la verdad de Dios. Y es la que todos debemos de seguir independientemente si usted y yo la entendamos, porque es la verdad. ¿En cuántas ocasiones hemos seguido nuestros sentidos? ¿Y hacia dónde nos han llevado nuestros sentidos? ¿Hacia dónde llevaron los sentidos a Eva y a Adán? ¿Hacia dónde llevaron a Judas? ¿Y qué tal a Pedro? ¿O a Ananías y a Zafira? ¿Hacia dónde lo llevaron sus ojos? Todos ellos por seguir su ojo o lo que vieron sus ojos, fallaron al blanco y se confundieron en su razonamiento, y esto conllevó para cada uno de ellos dolor y amargura. Pero en el momento donde los ojos de Sansón fueron su fe, fueron la confianza en Dios y no su corazón, Sansón comenzó a ver todo diferente. Halló esperanza donde había desesperanza. Halló fuerzas donde había debilidad. Halló humildad donde había orgullo. Halló paz donde había aflicción. Halló la victoria donde había derrota. En fin, halló a Dios donde había incertidumbre. Y todo cambió para gloria y honra de nuestro Dios. Job le hace unas preguntas a Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Por lo regular, amado hermano, cuando vivimos momentos fuertes o dolorosos de alguna crisis o dificultad, demandamos atención. Y esto lo hacemos de muchas maneras. Y esto es comprensible. Es más que obvio que Job sufría su momento como muy pocos han experimentado, sin restarle méritos a ningún ser humano que haya sufrido en la tierra. Pero el sufrimiento o dolor tienden a pasar. Son pasajeros. Pero Dios permanece. Los sufrimientos van a pasar, el dolor va a pasar, pero Dios dice la palabra que permanece para siempre. Por lo cual, amados hermanos, en medio del dolor o el sufrimiento, es necesario cuidar cómo vamos a actuar en medio de ello. Porque el dolor tiene la capacidad de restarnos fuerzas, o sea, de desanimarnos. Y por consiguiente conducirnos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y es aquí donde debemos cuidarnos y estar alerta y buscar la dirección del Espíritu Santo. Pablo tuvo que vivir momentos muy desagradables en su vida ministerial. Y hasta torturas tuvo que vivir. Mas, sin embargo, decidió mirar sus situaciones a través de la fe y dar testimonio para exaltar el nombre de Dios en medio de la dificultad. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo con Pablo y ayudó a Pablo, ayudará a cualquier cristiano que decida seguir a Dios. El doctor Charles Stanley dijo: cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, cada dificultad se convierte en una oportunidad para confiar en su plan. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Depender por completo de Él y responder de una manera que glorifique y exalte a Cristo. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Thomas Adam escribió esta cita: los mártires han luchado valientemente bajo el estandarte de Cristo, porque Él estaba con ellos para consolarlos. Pero cuando Él mismo sufrió acerca de Jesucristo, no se permitió ningún alivio. O sea, Jesús tuvo que sufrir la realidad de la cruz sin haber ningún alivio. Por lo menos usted y yo, en medio de nuestro dolor, Él ha prometido estar con nosotros. El ojo humano se ocupa de ver lo que tiene delante y por consiguiente padece. Dios se ocupa de ayudarnos a ver lo que Él hace en medio de nuestra realidad, para que nuestra tristeza se convierta en gozo. En el próximo mensaje, amado hermano, con el favor de Dios, veremos cómo la visión de Job cambió al conocer a Dios. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amado hermano, espero que este mensaje le haya sido de bendición a su vida y que podamos entonces reenfocar nuestra visión y no que sea humana, sino que sea a través de la palabra del Señor. Eso yo sé que nos va a ayudar a pelear nuestras batallas y a confiar en Dios sobre toda cosa que podamos enfrentar. Dios les bendiga y oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque en esta noche abriste nuestros ojos espirituales y nos permitiste ver la realidad de tu palabra, que nos conduce, Señor amado, a entonces dirigir nuestras vidas como ya tú has diseñado en tu palabra. Que sea, Señor, nuestra mirada, Señor, la fe en Jesucristo. Que sea entonces tú, amado, que nos guíes, Señor amado, como dice el texto, a través de tu Santo Espíritu, a toda justicia y a toda verdad. No confiando en nuestra carne, sino confiando en la fidelidad de tu palabra. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.